Marti chiques, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola Anita Jaramillo, Meli34, Julián 12, ¿qué tal les va? Bienvenidos. Les cuento que me mandaron de tarea investigar el tema de la educación en el Ecuador. Y no sé ni por dónde comenzar. ¡Qué pereza! Mario Star me dice: Marti, yo creo que deberías aprovechar que tú sí tienes derecho a estudiar porque antes era mucho más complicado hacerlo. Yo vivo con mi abuela y ella siempre me recuerda que solo pudo terminar la primaria porque le tocó ponerse a trabajar. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, Mario. ¡Ya! Me saco toda la pereza de encima de una sola. ¡Listo! Afuera pereza, que aprender siempre es lindo. ¿Qué les parece investigar un poco todos y así aprendemos juntos? ¡Nos vemos en un rato! Hola Marti chiques, ¿cómo están? Espero que Mario esté conectado con nosotros porque tenía toda la razón en lo que dijo. Antes poder estudiar era full más complicado que ahora. Hola Mario Star, te cuento que me fui a preguntarle a mi abuelito, el abuelito ese, o sea, el papá de mi papá. Se llama Ezequiel y de cariño le decimos abuelito ese. Él me contó cosas interesantes sobre la historia del Ecuador para que entienda mejor el tema de la educación. Y Nick preparó un video. ¡Nick! Hola Marti chiques, les voy a contar una historia. En 1830, Ecuador ya estaba separado de la Gran Colombia y tenía su primer presidente que se llamaba Juan José Flores y era venezolano. Un general que se llamaba Luis Urdaneta se enfrentó a él para que Ecuador siga siendo parte de la Gran Colombia. Cuando iban a enfrentarse los dos ejércitos, Urdaneta se entera de que Simón Bolívar murió y termina su rebelión. Flores dejó de pagar a los soldados su sueldo y ellos se rebelaron contra el gobierno. Ese Flores ha sido un poco tacaño, ¿no? Pero él tenía de su lado a su amigo, el general Otamendi, quien lo ayudó, y muchos soldados murieron. En 1833, se fundó el periódico llamado El Quiteño Libre que denunciaba los errores del gobierno de Flores. Intentaron que Flores se vaya de la presidencia para que la ocupe el señor Vicente Rocafuerte, que era un guayaquileño valiente y muy educado. ¿Y lo lograron? No. Lo que pasó es que Flores y Rocafuerte enfrentaron un enemigo en común, el doctor José Félix Valdivieso, quien quiso tomar el poder por la fuerza, así que mejor se aliaron. Flores apoyó a Rocafuerte, quien fue declarado presidente en 1835. Rocafuerte fue un excelente presidente, recibió un país dividido y en caos, y lo entregó mejor administrado. Creó la segunda constitución ecuatoriana en 1835. Fundó escuelas, y reorganizó la universidad. Él respetó sus 4 años como presidente ya que ese era el tiempo que le daba la ley. Luego de él, regresó Flores, quien quiso quedarse de presidente muchos más años de los que la ley le permitía, por eso la reformó. ¡Ay, qué pereza! Este man parece que se enamoró del poder. Uy, déjalo ya. Para que Flores pueda irse, se unieron 3 guayaquileños, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. El 6 de marzo de 1845, se declararon en rebeldía. Se dio inicio a la revolución marxista que se llamó así porque se hizo en marzo. Y, por fin, sacaron a Flores del poder. Y Roca fue el tercer presidente del Ecuador. ¿Y por fin hubo un poco de tranquilidad? No, para nada. Luego de Roca, y como no lograron ponerse de acuerdo en quién debería ser el nuevo presidente, nombraron uno interino, Manuel Ascasubi. ¿Interino qué significa? Que es temporal. Manabí y Cuenca lo desconocieron como presidente y proclamaron a otro, Antonio Elizalde, y estuvimos al borde de una guerra civil. O sea, ¿una guerra entre ecuatorianos mismo? ¡No puede ser! ¿Pero nos salvamos de esto? Sí. Justo cuando parecía todo perdido, Ascasubi y Elizalde llamaron a una asamblea en Quito, y se nombró a Diego Noboa como presidente. Ah, ya. ¿Y por fin hubo paz? Ni tanto. Solo gobernó 9 meses. ¿9 meses? Sí. Fue destituido y en su lugar llegó José María Urbina. ¿Y a él sí lo dejaron gobernar? Al principio fue interino, pero luego, por fin, fue nombrado como presidente definitivo. ¡Wow! Tantos presidentes y al único que le importó la educación fue a Vicente Rocafuerte. Y él, además de un gran educador, fue periodista. Era un gran comunicador.
Ya vamos a conocer más de su vida. Pero antes, un dato sobre la comunicación. ¡Esa no me la sabía! ¿Sabías que todas las sociedades humanas, desde las más primitivas, desarrollan diferentes formas de comunicación? Los pueblos andinos no desarrollaron la escritura, pero usaron eficientes mecanismos de comunicación como la música y los quipus, que son nudos que representan mensajes. Y ahora les cuento que Vicente Rocafuerte... Espera, Nick. Guárdame ese súper dato que con tantos presidentes ya me dio hambre. ¿A ustedes no? ¿Les parece, Marti Chiques, si seguimos luego? ¡Perfecto! Hago una pausa para un snack y vuelvo corriendo para conocer a don Vicente Rocafuerte. Gracias, Nick. ¡Ya volvemos! Aquí de nuevo Marti Chic 3.0, conectada y lista para la entrevista a don Vicente. Vamos con la entrevista. Hola Martina y Marti Chiques. Listo para responder sus preguntas. Me presento. Soy Vicente Rocafuerte Rodríguez de Bejarano. Nací en 1783 en Guayaquil y fui el segundo presidente del Ecuador desde 1835 hasta 1839. Mucho gusto, don Vicente. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que hizo usted para favorecer la educación en el Ecuador durante su mandato? Bueno, yo siempre creí que la educación es la base de todo para el desarrollo del país. Por eso trabajé para crear un Estado moderno y formé ciudadanas y ciudadanos con conocimiento de sus derechos, pero también de sus deberes. Interesante, don Vicente. Aquí tenemos una pregunta de la audiencia. Milena 20 nos dice: disculpe, don Vicente, ¿usted inauguró alguna escuela en el Ecuador? Por supuesto que sí. Establecí el primer reglamento de instrucción básica para que cada profesor tenga un número limitado de estudiantes y dictara materias básicas. Fundé la primera escuela para niñas. Abrí muchas escuelas en todo el país e incluso una imprenta para difundir más textos escolares. Fundé un colegio agrario, el Colegio San Felipe en Riobamba y la Escuela Náutica de Guayaquil. Lucas Gel lo felicita a don Vicente y agradece lo que hizo a favor de la educación del Ecuador. Gracias a ustedes por mantener viva mi historia. Sé que construyeron un bonito monumento en mi honor en Guayaquil y muchos colegios llevan mi nombre. Fue un gusto conocerlos. Chao, don Vicente, muchas gracias. Marti Chiques, estuvo muy linda la entrevista. ¿Les gustó? Les cuento que ahora me voy a encontrar con amigos de mi abuelito a quienes les voy a preguntar cómo fue su educación para poder ver cómo han sido los cambios a lo largo de la historia. Hagan lo mismo en sus casas y nos vemos en un ratito. ¡Chao! Hola Marti Chiques, ¿cómo están? De nuevo acá luego de conversar más de una hora con muchos super abuelitos. Y para facilitar la información les hice una encuesta. ¿Quién sabe qué es una encuesta? Jorge me dice: yo sé, Marti. Es una técnica de investigación que utiliza un cuestionario. Muy bien, Jorge, ¿qué pilas que eres? Nina 1 me pregunta: ¿qué tipo de preguntas hiciste, Marti? Pues fueron abiertas y cerradas. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Ana María me dice: sí, las abiertas tú puedes escribir tu propia respuesta. Eso. ¿Y las cerradas? Moni dice: son las que debes escoger entre las opciones dadas. Muy bien, chicas, sí que hemos estado prestando atención. Pero antes de hacer la encuesta, hice un esquema para tener más claro el asunto. Sí se acuerdan lo que es un esquema, ¿verdad? ¿Ah? Si no, ya les cuento ahorita. En la fila superior van a poner descripción de tareas, responsables, recursos y cronograma. Y en la primera columna, que tiene por título descripción, ponen todas las tareas. Por ejemplo, formar grupos de 4 personas, elaborar guía de preguntas, conseguir citas y encuestar a las personas, procesar los datos y sacar conclusiones y por último hacer la presentación. ¿Se fijan que no es complicado? Ya se dan cuenta que haciendo un esquema es mucho más fácil organizar la información. Y ahora sí, les cuento lo que me contaron los abuelitos sobre la educación de sus tiempos. Hice esta encuesta. Primero, nombre de la abuelita o abuelito, fecha de la encuesta. Pregunta 1.
¿Cuál fue su nivel de educación? A, primario, B, secundario, C, universidad, D, ninguno. Como ven, esta es una pregunta cerrada. Y la pregunta 2, ¿en qué condiciones estaba su lugar de estudio? La 3, ¿en qué horario estudiaba? Y la 4, ¿tenía muchos deberes? Todas estas son preguntas abiertas. Y ahora les voy a contar lo que me respondieron 2 abuelitos y 2 abuelitas, todos amigos de mi abuelito S. Antes, los que podían estudiar lo hacían en la mañana y en la tarde. Por eso muchos no podían hacerlo porque desde muy pequeños tenían que trabajar, ya que eran familias grandes con muchas niñas y niños. Y sobre todo, a las abuelitas, sus propios padres no las dejaban estudiar porque les decían que no era necesario que lo hicieran. Total, ellas iban a casarse y para eso no necesitaban estudiar. ¿Se imaginan qué injusto eso? Me dio muchas iras. Como antes no les importaba la educación, en la actualidad hay gente, sobre todo en el sector campesino, que no sabe ni leer ni escribir. Pero ahora las cosas han cambiado. Mi abuelito S me hizo leer lo que dice la Constitución de ahora sobre la educación. Les voy a leer. Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Fabio BM me dice, ¿qué significa ineludible, Martí? Significa que no se puede evitar, Fabio. Y José H me pregunta, ¿y qué es inexcusable? Eso significa que no puede dejar de hacerse, José. Ahora ya saben que la educación es un compromiso de todos para mejorarnos a nosotros y a nuestro país, Martichiques. Así que yo voy a seguir estudiando y ustedes también. ¡Chao! Buenas noches, Martichiques. Espero que ya estén listos para ir a su camita como yo. Antes de irme a dormir, solo quería recomendarles algo que yo suelo hacer. Todo lo que pasó en este día me ha dado muchas emociones. Estuve aburrida, luego alegre, luego triste y hasta enojada. Así que en un papelito escribo lo que siento. Lo guardo en el buzón y luego lo pongo en la cocina. Así mi hermano y mi mamá o mi papá me leen y luego hacen algo para ayudarme a que me sienta mejor. Hoy, por ejemplo, mi ñaño Martín me leyó y luego me dejó este durazno que es mi fruta favorita. Ustedes pueden hacer lo mismo en sus casas, Martichiques, y así verán que se sienten mucho mejor. Y ahora sí, a dormir, que mañana voy a ejercer mi derecho a estudiar. Buenas noches, mis Martichiques, que estén muy bien, descansen porque Martichic 3.0 se desconecta ahora.